de diciembre. Un saludo realmente muy cordial de Patricia Iturrey, nuestra querida amiga y además ahora conductora, porque Inés Carazo también está en otras tareas y seguro que nos está escuchando. Y a Iván Mifflin, a todos los emprendedores, innovadores, que no solamente creen en la calidad, sino que además creen en la necesidad de afrontar desafíos de cambios climáticos como la sostenibilidad y la producción resiliente al cambio climático. En esta dedicatoria a los emprendedores, tiene que ver con un hecho muy importante e histórico, que es la COP28, que ha finalizado hace apenas 2 días, el 13 de diciembre, en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Y por eso hemos querido hacer este programa con Patricia Uturrey, que es una experta en temas de cambio climático y medio ambiente, y además invitar, por supuesto, a personas muy, muy conocedoras de los temas y que son nuestras invitadas. Y por eso, agradeciéndote, Patti, por haber aceptado ser la co-conductora de este programa, quisiéramos que nos presentes a nuestras invitadas para hablar de los desafíos de esta conferencia mundial y las tareas, por supuesto, que tocan al Perú. Adelante, Patti. Muchas gracias. Tenemos a Iris Olivera, que ella es líder de proyectos de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Es líder de, de proyectos, como dije, abogada de la Universidad de San Marcos, con estudios de maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica y cuenta con experiencia en el trabajo de organizaciones indígenas, con organizaciones indígenas y comunidades nativas de la Amazonía y promueve los derechos colectivos y la mejora de políticas públicas, aplicando los enfoques de gobernanza, gestión forestal y sostenibilidad. Bienvenida a Calidad y Negocios, Iris. Ella acaba de llegar de la COP28, así que es testigo este, personal de cómo ha ido esa conferencia. También tenemos una gran invitada, Stephanie Gavilán. Ella es estudiante de la carrera técnica en Geodesia y Topografía e Ingeniería Química y ella es co-coordinadora de nada menos de articulación en Viernes por el Futuro Perú, esta organización mundial de jóvenes. Es fundadora de la Declaratoria de la Juventud Lago Titicaca y semifinalista en el programa de jóvenes negociadores del Ministerio del Ambiente y el proyecto The Climate Reality. Así que bienvenida, Stephanie, a nuestro programa y yo voy a simplemente a mencionar rápidamente por qué es importante esta conferencia, qué cosa es la COP. La COP es la cumbre anual que realiza la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se reúnen todos los países del mundo, más o menos 200 países, que son parte de la Convención de Cambio Climático y del Acuerdo de París que se adoptó en el 2015. Es importante porque son tratados internacionales que lo que se acuerda allí obliga a los países, incluido el Perú. Y por eso hoy día vamos a mencionar cuáles son los acuerdos que se han adoptado en la COP y cómo el Perú tiene tareas por delante, que son de interés, por supuesto, de todos los emprendedores y las personas que están escuchándonos ahora. Muy brevemente, bueno, la conferencia tuvo muchos puntos de agenda, pero los más importantes, creo yo, fueron los de el balance mundial de cómo se está cumpliendo o no se está cumpliendo con el Acuerdo de París, el objetivo global de adaptación y aumentar también el financiamiento climático y la operación del Fondo de Pérdidas o Daños. Entonces, la ONU ha destacado que los acuerdos de Dubái son el principio del fin de los combustibles fósiles en el mundo. Entonces, esta primera ronda, que tendrá unos 12 minutos a más tardar, vamos a ver el tema del balance mundial del Acuerdo de París y el Fondo de Pérdidas y Daños. Ujú. Entonces, adelante, Iván. Sí, claro, gracias, Patti. Me parece muy pertinente justamente esta introducción. Y queríamos comenzar abordando en el tema del balance del Acuerdo de París, una pregunta para Stephanie, ¿no? Bueno, se ha mencionado paradójicamente Dubái, que es un país intensamente productor de combustibles fósiles, pero en fin.
el fin del principio del fin de la era de los combustibles fósiles para esta transición hacia un sistema energético más amigable con el medio ambiente, ¿no? Es cierto que es el principio del fin, Stephanie. ¿Qué piensan los jóvenes sobre eso? ¿Cuáles son los principales, de repente, oportunidades y desafíos que tiene esta declaratoria de los Emiratos Árabes, de la declaratoria de Dubái respecto al fin el principio del fin de la era de los combustibles fósiles? Cuéntanos un poco cuál es tu impresión. Adelante, Stephanie. Muchas gracias. Bueno, desde Viernes por el Futuro tenemos un punto muy en claro, que es que los combustibles fósiles ya se debió de, o sea, es muy claro de que esto ya debió parar hace mucho tiempo. Ahí también es cierto que hay ciertos países que solo viven de esto, ¿no? Pero también hay países, como en su mayoría los países del sur global, que son afectados justamente por las emisiones de gases de efecto invernadero, justamente de estos países que en su mayoría usan, en este caso, los combustibles fósiles. Creo que lo más honesto para decir, y es cierto, es que en esta COP se ha empezado a hablar de manera mucho más clara y el balance es importante en el sentido de que dicen que es el principio del fin. Asumo que en las siguientes COP se empezará a tocar este término y decir, ¿no? Muy en claro de que es importante parar con los combustibles fósiles, ¿no? Cuando hablamos de parar de combustibles fósiles, también hablamos de una transición energética justa, equitativa para todas las poblaciones, ¿no? A nivel, en este caso, del sur. Y como Latinoamérica, pues tenemos una posición muy importante, porque estamos viviendo las consecuencias de estos países que han emitido gases de efecto invernadero por muchos años y que lastimosamente nuestra población a nivel de toda Latinoamérica, el Perú, el sur del Perú, no está o no tiene la capacidad de cómo afrontar esto, ¿no? Entonces, a mí la verdad, yo puedo decir con sincera, o sea, una sincera opinión, si bien no estamos a gusto con con este balance, porque creo que todos esperaban un poquito más. Creo que es lo más honesto decir que sí, es el principio, ¿no? Ahora, de que nos guste o no, lastimosamente a nadie le gusta. Al menos a nadie del sur global le gusta, a nadie de África le gusta, a nadie de Latinoamérica le gusta. Entonces, este, más allá de pedir esfuerzos a las partes para que esto empiece a llevarse a cabo o a caminar como debería de caminar, creo que es importante dar a conocer la posición que Latinoamérica tiene como tal, que en este caso es que necesitamos una transición energética justa, ¿no? Para todos, para toda Latinoamérica. Creo que hace tiempo también nosotros como BPF estuvimos lanzando por ahí el pacto ecosocial, que hablaba bastante de lo que era a ver, no voy a recordar que era primero la declaración de emergencia climática, luego se hablaba acerca de la reactivación económica con un enfoque ecológico y social, y por ende también hablábamos de una transición energética justa, y por ahí habían, ¿no?, comentarios de cómo es que se puede hablar de transición energética si es que a nivel nacional no todos los distritos tienen electrificación. Entonces, es todo un doble sentido de cómo se va a tratar todo esto, ¿no? Entonces, si bien el balance es muy importante, creo que al Perú no le necesitamos presupuesto para adaptación, eso es cierto, pero más allá es como que lo que se dice o no en la COP no le afecta tanto al Perú en el sentido de que seguimos viviendo una realidad muy diferente, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Adelante, Patti, con la pregunta para Iris. Abre tu micrófono, Patti. ¿A ti te toca hacer la pregunta? No, a ti. A mí, ok. Bueno, Iris, tú que has estado en Dubái, ¿qué podrías decirnos sobre si tú comparas lo que eran los objetivos de la COP de Dubái con lo que se ha logrado? ¿Cuál sería el balance? Se hablaba de una serie de objetivos y bueno, te escuchamos.
de lo que era el objetivo de la COP, ¿qué piensas Así es. tú que se ha logrado? Sí. Sí, sí, así es. Sí, de hecho, justo tú, Patricia, habías mencionado los 4 elementos claves que ya se estaban presentando en esta COP28 y es un hito muy importante el momento, ¿no? ¿Por qué la COP28 ha sido importante con relación a las anteriores? Porque justo estaba cerrando un ciclo, un momento de reportes, ahora vamos a explicarlos, para poder definir un nuevo periodo, incluso de mejora, se supone, de mejora incluso de la meta y mejora de la ambición, ¿no? Necesidad y urgencia. En primer lugar, cuando mencionábamos sobre el texto del acuerdo global, el balance global, el Global Stock Take, que varias veces ya vamos a ver en los medios de prensa y justamente es uno de los puntos más importantes que han referido porque ahí es donde por primera vez, después de 30 años, se ha incorporado el qué se tiene que hacer. Esto es reducir, primero transicionar y reducir el uso de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, para muchos este es un paso muy importante, ¿no? Para muchos esto es un logro incluso, pero depende, ¿no? Hay procesos y hay pueblos indígenas también, entonces, más fuerte, el peso, es decir, la reducción gradual total del uso de los combustibles fósiles. Lo que se ha planteado en el texto finalmente entonces es por Iris, si eso justo puedes mencionaba afinar y mejor al inicio. tu micro, que Ah, parece que hay una pequeña interferencia. Si puedes afinar mejor para que se escuche para nuestros oyentes y televidentes. Gracias. Me parece que tienes un pequeño problemita de conectividad, Iris. Bueno, eso nos pasa a veces. No hay problema. Si puedes, de repente te conectas con otro medio, con el celular de repente, o en fin, con otra computadora que tengas a la mano. Dinos si necesitas algún apoyo, alguna ayuda, y si no, volvemos contigo en un ratito. Ya, vamos a ver. Ahora ¿se sí. escucha mejor? Sí, Se perfecto. escucha muy bien, se escucha muy bien y se Perfecto. te ve muy bien. Adelante, Gracias. Iris. Y justo decíamos que este primer texto en el balance global es un paso importante por la incorporación de la transición y la reducción del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, ya para muchos a nivel del balance no se ha establecido el cómo, ¿no? Y este cómo implica, por ejemplo, financiamiento, que es también otro hito en el cual tanto en esta COP como en el siguiente periodo, hacia el 2024, deben establecer una meta global en cuanto a financiamiento. En la COP de Copenhague hace varios años atrás, los países habían establecido una meta de al menos 500 millones de dólares para financiar todas las acciones, no, al menos la mayoría, sobre cambio climático. Y los países han anunciado que ya han cumplido con aplicar este fondo y se supone tienen que establecer una nueva meta a nivel de financiamiento climático y para ello se han desarrollado grupos de trabajo, ¿no? A pesar de esa necesidad, en el texto global no se ha recalcado este importante punto sobre el financiamiento climático. La expectativa es hacer seguimiento en la siguiente sesión, ¿no? De la COP hasta el siguiente año, ¿no? Porque se supone también esta nueva meta de financiamiento climático ya debería estar operacionalizándose a partir del 2025. Y es por eso que es importante esta COP, porque identificar lo que se hace con un siguiente periodo, pero todavía hay muchos puntos que han faltado. Entonces, al primer balance y luego en las siguientes rondas podemos dar más detalles, es daños y pérdidas, ¿no? Daños y pérdidas, cambio climático, esto no es ampliamente involucrado, solamente se ha anunciado voluntariamente un fondo que sigue siendo insuficiente. En la línea de daños y pérdidas,
Y por bien, a nivel de transición energética, si bien es cierto, se ha abordado este punto importante, pero se está estableciendo un grupo de trabajo en el espacio de la COP que está todavía teniendo un mecanismo de fortalecimiento de capacidades, pero no de toma de decisiones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se ha abordado lo importante que es, pero todavía necesita tener fuerza, ¿no? Un mecanismo de acción, este grupo de trabajo sobre transición. Entonces, en el balance es puntos positivos, la mención de la transición, la mención de combustibles fósiles en su producción y el uso, pero todavía puntos y retos o brechas todavía en nivel de financiamiento en daños y pérdidas, financiamiento climático global, así como espacios de decisión sobre la transición. Ujú. Muchísimas gracias, Iris. Patricia, tu pregunta a Stephanie. Ujú. Activa tu micro, por favor. Me parece que no estás activando el micro, Patricia. Ahora sí, ya, mil Claro que disculpas. sí. Falta de pericia. Sí, Stephanie, en realidad tú representas a Viernes por el Futuro Perú y bueno, Greta Thunberg estuvo en la COP. ¿Qué era lo que los jóvenes buscaban en esta COP de 28? Los jóvenes del mundo, ¿qué han estado esperando de esta COP 28? Hola, ya. Tengo entendido que, la verdad no sé si ha estado, creo que no. Greta ya no cree en las COPs. Desde que entendió cómo funciona todo esto. Para mí, es una opinión personal. Para mí la COP, si bien es muy importante en términos de financiamiento para que nuestras medidas de adaptación se puedan llevar a cabo, entiendo que la COP como tal dejó de ser un espacio muy serio para las juventudes. Si bien hay muchas juventudes que como yo han intentado ser negociadores y luego se dan cuenta de que el Perú no pinta tanto en estas negociaciones, yo creo que las juventudes como tal, con una, con una visión más territorial, en este caso como por ejemplo Puno o como compas de otros departamentos, entienden que la COP siempre se va a llevar a cabo, pero no es que va a haber un beneficio propio para todos y todas, ¿no? Entonces, desde BPF, por ejemplo, es una opinión ya desde BPF, no creemos mucho en la COP, porque a nosotros nos parece un show. Y así, recuerdo que un tiempo vi los Juegos del Hambre y era algo similar, solo que no teníamos, era nosotros qué distrito somos, ¿no? Entonces, y había un término, había una frase, mejor dicho, que era, ¿no? Recuerda quién es el verdadero enemigo. O sea, a costa de quién o quiénes estamos sufriendo estas consecuencias. Ahora, ¿qué esperaban las juventudes? De que haya mayor financiamiento y no en calidad de préstamo, ¿no? Tengo entendido que hay un interés de 1 o 2% por el financiamiento para el Fondo de Pérdidas y Daños. Creo que sí, corrígenme si me equivoco, pero estamos hablando de una deuda histórica que el norte global tiene con el sur global y en este caso es con Latinoamérica. Entonces, al menos como Viernes por el Futuro, los jóvenes de Viernes por el Futuro entendemos de que nos tenemos que repensar cómo es que la estructura se debe de llevar a cabo, al menos en el Perú. Yo sé que hacer un cambio de sistema es un sueño muy loco y hasta pareciera imposible, pero es que ¿qué hemos logrado hasta el momento adhiriéndonos a este tipo de espacios, siendo parte de estos espacios? Yo sé que hay algunos avances que hemos tenido como Perú y que es muy importante que Perú tenga tecnología, como por ejemplo el que siempre se da para el tsunami. Yo sé que es muy importante trabajar los escenarios climáticos a nivel nacional para saber cómo es que nos podemos adaptar y qué medidas podemos tener frente a las diversas gestiones o circunstancias que podamos tener en el Perú, pero también es muy importante que tenemos que empezar a trabajar con la gente de nuestros territorios. Como jóvenes entendemos nuestra posición, no somos juventudes
privilegiadas. Yo soy una chica que vive en Puno y ve día a día cómo la crisis climática, el fenómeno del Niño, la minería, la contaminación, el machismo, pisa fuerte acá en el sur, ¿no? Y por ende ahora le sumo más discriminación, pero creo que como Viernes por el Futuro tenemos una posición de que sí o sí tenemos que trabajar de manera territorial, más allá de lo que digan en la COP. Ahora, como otras juventudes que sí van a la COP y son partes de estos espacios, entendemos también de que el Perú tendrá una posición, pero obviamente no baila solo, baila con el AILAC, pero ¿qué es lo que hemos logrado como Latinoamérica? ¿Qué es lo que ha logrado el AILAC? En todos estos 28 años de COP, ¿se ha visto algún cambio real después de todo esto? Yo sé que es muy importante las negociaciones, pero más allá creo que ¿cuál es el cambio de verdad? No sé si habrá habido cambios en Lima como tal, pero en el Perú, al menos en el sur, en Puno, la situación sí, yo la veo muy, muy fuerte. Nosotros trabajamos, yo vengo de un colectivo que también se llama la Declaratoria de la Juventud Lago Titicaca, y trabaja, cariño, y trabaja todo lo que es cómo la crisis climática ha impactado el lago Titicaca, y actualmente vivimos una sequía. Estamos perdiendo agricultura, estamos perdiendo animales, se están muriendo niños, y ante una crisis política como tal, entonces es como que la COP acabó hace unos días, la situación, la crisis política en el Perú desestabiliza bastante, y hace que como juventud y como peruano no puedas avanzar mucho en todo lo que te propones a nivel en el trabajo territorial que tú haces, pero también creo que es muy importante, como que poner en una balanza, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo, y cuál te pesa más y cuál te afecta más, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Estefan. Y bueno, compartimos también tu escepticismo. Y evidentemente hay mucho por hacer todavía. Pareciera que los temas importantes como afrontar el cambio climático, adaptarse al mismo o también reducir los gases de efecto invernadero, no parece ser pues una agenda prioritaria para nuestros gobernantes, lamentablemente. Pero bueno, veamos desde el punto de vista también, Iris, de una población que es muy importante, como la población de las comunidades nativas de la Amazonía, de los productores agrícolas. Queremos preguntarnos, ustedes que tienen un acercamiento al sector y que, bueno, las organizaciones indígenas y comunidades nativas de la Amazonía de alguna manera están presentes. ¿Cuáles son los puntos principales de esta agenda de las organizaciones nativas de la Amazonía que buscan estar presentes en un evento como la COP28? ¿Y cuáles son las acciones prioritarias que debería de tomar el Perú en materia, por ejemplo, de agricultura para aumentar su sostenibilidad, que sea una agricultura regenerativa, resiliente al cambio climático y sobre todo que sea compatible con el desarrollo sostenible de la Amazonía? Queremos que nos comentes qué es lo que se está haciendo, qué es esto, lo que está viendo en la COP respecto a los temas de la agricultura, de la Amazonía, que son temas donde hay digamos, hay muchos temas climáticos de por medio, ¿no? Adelante, Iris. ¿Puedes activar tu Gracias. micro? Sí, Sí. sí, sí, ahora sí. En la agenda de los pueblos indígenas hacia la COP, precisamente este tema de sistemas alimentarios es importante, ¿no? Y ellos han alertado estos aspectos vinculados a la relación, el de la deforestación con los bosques y a su vez la afectación a sus medios de vida, ¿no? Y pues tengo un punto importante también, y que ha sido también considerado en el texto global, y que es la infraestructura vial, ¿no? En el Perú es conocido que la infraestructura vial aparentemente cierra brechas y es necesario, por cierto. Sin embargo, infraestructura vial, llamadas carreteras, que no son planificadas adecuadamente y que no identifican la dinámica local que sucede en territorio, pueden abrir brechas. Por ejemplo, si es que zonas donde no hay comunidades nativas que no están tituladas y se promueven carreteras en esas áreas, puede promover lamentablemente ocupación territorial, además de la deforestación. En áreas donde hay actividades ilegales como el narcotráfico, tal ilegal, ¿no? También puede exacerbar ese tipo de economías ilegales también.
y precisamente los pueblos indígenas llevaron lamentablemente con mucho dolor estos mensajes de los líderes indígenas asesinados, defensores ambientales. Al segundo día de la COP anunciaron, ¿no?, la muerte del señor Quinto de Madre de Dios, quien denunció tal ilegal en su territorio y quien denunció también por años el proceso de titulación ausente en su comunidad. Entonces, la deforestación, y en el Perú es la principal causa del efecto invernadero, es un punto pendiente en lucha en este caso, y ha sido también, es un punto en agenda en el espacio global, ¿no? Sin embargo, ahí hay un todavía desalineamiento de las políticas públicas en abordar este enfoque, ¿no?, más integral y analizar estos procesos, ¿no? No solamente la deforestación contribuye al cambio climático con los gases de efecto invernadero, sino también que reducen los medios de vida de población local, indígenas y no indígenas, ¿no? También nuestra Amazonía peruana, recordemos, es el segundo bosque amazónico después de Brasil, y por ello es muy importante. Y coincide ahí los compromisos a los que nos vamos. ¿La? Perdóname, Iris, una Sí, preguntita rápida, si pudieras dale. comentar brevemente lo que ha aprobado el Congreso de Así modificación de es, la ley forestal. así es. En este aspecto quería también, lamentablemente, mencionar en este desalineamiento de políticas públicas, más bien estamos yendo en sentido completamente contrario, no solamente con lo que señala los acuerdos de balance global en la COP, sino con lo que necesitamos en el país, y esto es con esta aprobación del proyecto de ley 649, la autógrafa, porque esta iniciativa ya fue presentada hace más de 2 años y han insistido constantemente en modificar la ley forestal para permitir, lamentablemente, promover deforestación en áreas amazónicas, ¿no?, para la instalación de actividades agropecuarias y que se eliminen los requisitos relacionados al cambio de uso de la tierra. Entonces, esta norma que ya fue aprobada, esta autógrafa que fue aprobada desde el Congreso por urgencia a 2 días pasadas de la COP, llama la atención en este aspecto de que estamos yendo en contra de no solamente los compromisos climáticos, sino también exacerbando en esta línea de posibles deforestaciones en la Amazonía peruana, ¿no? Como mencionábamos con el establecimiento, eso les llaman de áreas de exclusión para actividades agropecuarias, y el tan solo realizar las mismas, automáticamente tienen esta categoría sin hacer una debida evaluación de su clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. Es decir, pueden instalarse en bosques, desarrollar actividades agrícolas, y como ya han desarrollado la actividad agrícola, automáticamente les dan esa categoría y sin ningún filtro, pudiendo ser estas áreas, por ejemplo, forestales, Ujú, ¿no? Y que podrían acceder incluso a la estación de estas áreas, ¿no?, yendo contrariamente a lo que dice la ley forestal. ujú. Muchas gracias, Iris. Justamente ese es un tema crítico también ahora. Stephanie, en Dubái, bueno, se acordó pues triplicar el uso de energías renovables, duplicar la eficiencia energética al 2030. Y bueno, se supone que ha habido algunas acciones que debería tomar el Perú. Pero cuéntanos un poquito, tú estás en una región que tiene unas características muy particulares, ¿no? Hay toda una tendencia en la tecnología de la producción de baterías de iones de litio, y esto es un componente clave para producir vehículos eléctricos que son pues más amigables con el medio ambiente. Y Puno tiene la principal reserva de litio del Perú, ¿no? Y la electrificación del transporte sería teóricamente una de las vías para poder reducir, digamos, la dependencia de los vehículos respecto a los combustibles fósiles, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Digamos, aquí hay una oportunidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer para aprovechar la oportunidad que ofrece el litio, tanto para la región Puno como para el Perú? ¿Y cómo podríamos promover la producción de baterías o de vehículos de litio, de vehículos eléctricos, ¿no es cierto?, que ayuden a mitigar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Adelante, Stephanie. Gracias. Sí, el litio es bueno, es un tema que actualmente se está tocando mucho en mi facultad, en la Facultad de Ingeniería Química. Inclusive quieren implementar laboratorios donde se puedan hacer pues estudios de cómo trabajar el litio. Tengo entendido que el litio que existe en el país es un litio que se encuentra en roca y lastimosamente está
unido al uranio, y bueno, el uranio es un elemento que en realidad es controlado justamente porque es radiactivo. La forma de extracción va a ser muy diferente a la que se lleva a cabo en Bolivia, a la que se lleva a cabo en Argentina y por ende en Chile. No se encuentra en la salmuera como tal, como en los otros países. El litio se encuentra acá en roca. Hay yo tengo muchos sentimientos encontrados respecto al litio. Si bien es cierto, necesitamos una transición, el hecho de que esté el uranio por ahí deambulando cerca al litio es algo que se tiene que estudiar muy bien, porque si no, conocí a una compañera que me habló justamente de que su esposo había hecho un estudio de que como se había encontrado el uranio cerca al litio, tendrían que ver muy bien o sea, cómo iba a ser realmente la explotación de este mineral, porque cualquier paso en falso podría hacer de que tengamos, y porque este yacimiento justamente está muy cerca de la Titicaca, entonces tendríamos que ver cómo realmente explotarlo. Ahorita está en exploración, lo entiendo. Ahora, las universidades, yo siento que es un factor muy importante en esto. La sociedad civil como tal, tengo entendido que su posición es que, la posición de la sociedad puneña es que no se va a llevar el litio, o al menos no van a sacar el litio en materia prima. Quieren que, eso lo he escuchado de pueblos aymaras y quechuas, de que quieren que el litio salga en forma de batería. O sea, no quieren que salga en materia prima porque ya conocemos esa historia donde se extrae el mineral y luego regresa en una cantidad muy diferente, en un valor muy diferente. Entonces, tengo entendido que el puneño como tal quiere ya que se extraiga el litio, pero esta es la condición. ¿Cuál es la condición? Industrializar. Entonces, yo creo que es muy importante teniendo en cuenta de cómo es que el Perú, o al menos Puno, ha sido afectado por la minería y también enriquecido por la minería. Hay una población que se ha enriquecido por la minería y hay otra población que estamos hablando de la plataforma de afectados por metales pesados también acá en Puno. Entonces, viendo esta situación y las dos realidades que vive Puno con respecto a la minería, entiendo de que se quiere sacar el litio ya en producto final, ¿no? O sea, el puneño quiere sacar de aquí el litio en batería o en otro producto que se vea el litio. No quiere que se explote el litio y que se lleven así. Ahora, de que se le haga caso o no a la población, la verdad, no lo sé, dudo mucho, pero también conozco mucho la fuerza del puneño, la valentía y la rebeldía del puneño como tal. Entonces, y ahora yo como universitaria de mi facultad, porque en mi facultad también se habla mucho de esto, yo sugeriría que todas las escuelas vean de cómo trabajar este mineral. Yo soy una persona que ha crecido y ha entendido mucho respecto a cómo ha sentido la minería como tal afectándome. Yo soy una persona que hasta inclusive podrían decir que soy una persona antiminera porque he visto cómo ha afectado a las personas. Es muy diferente trabajar para la minería y que la minería te dé dinero, y es muy diferente cómo ver a las personas que luchan porque sus hijos están contaminados por metales pesados. Entonces, entendiendo esas realidades y entendiendo también la situación del país donde se necesita minería para seguir creciendo económicamente, sugeriría de que la única oportunidad que yo veo viable es que las universidades empiecen a generar investigación respecto a esto y cómo empezar a trabajar y para que los territorios y las comunidades no se vean afectados por este problema más. Creo que Puno ya tiene muchos problemas y sumarle esto más sería devastador, pero yo confío mucho en que mis compañeros, mis compañeras, mis docentes y los científicos que están trabajando en esto puedan tener la precaución y al menos estar ahí como que alertas ante el mínimo problema que haya para estar vigilantes a que esto no suceda, porque yo creo que el litio es una gran oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad para mí, como ingeniera química, para mis compañeros, para la población como tal, pero hay que ser realistas de cómo se ha llevado a cabo la minería en el país. Y eso es un miedo muy grande, tanto para mí como para la sociedad peruana como tal. Entonces, creo que la función de la población y la sociedad civil sería estar vigilantes ante
cualquier fallo que haya en el futuro, pero también está ahí dar las alternativas, porque en la reunión que estuvimos con Iris hace un rato, era, ¿no? Si bien a veces no nos gustan estas cosas, creo que es muy importante dar las alternativas para que esto se pueda llevar a cabo. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Adelante, Patti, con tu pregunta. Sí, muchas gracias por esa respuesta, Stephanie. Creo que lo que ha mencionado Iris sobre la ley de deforestación, o sea, la modificación de la ley forestal, que es, bueno, prácticamente seguir deforestando y más. La pregunta para Iris es, ¿cómo podríamos promover el uso de energías renovables para reducir los gases de efecto invernadero que generan el petróleo, el diésel, la gasolina, el gas? ¿Y qué medidas y políticas se pueden promover para reducir el consumo de dióxido la emisión de CO2 a nivel fiscal? Porque una de las cosas que también se acordó fue eliminación progresiva del subsidio a combustibles fósiles. La economía peruana es una economía que subsidia bastante el gas. Entonces, ¿cuáles son tu, tu opinión sobre eso? ¿Cuál es tu opinión? Sí. Sí, Patricia, efectivamente hay una brecha importante, no solamente por la meta global trazada, sino también por la necesidad, ¿no? de ver y repensar nuestras fuentes de energía en el Perú, ¿no? Cuando hablamos de transición energética, pensamos en energías renovables y un primer punto de partida, como bien lo mencionaba Stephanie, es una transición pero justa, ¿no? También diferenciada, porque podría convertirse en una nueva forma de extractivismo. De hecho, en el espacio de la COP, varias organizaciones indígenas en esta situación, ¿no? Es decir, transición para quién y para qué, ¿no? Con estos criterios previos y por lo tanto tiene que ser justa, tiene que ser popular también indígenas y poblaciones locales en este punto, ¿no? Y como paso siguiente también en la línea de transición con energías renovables se ve cómo están nuestras políticas públicas. De hecho, el Perú todavía tiene un largo trecho por promover el desarrollo de energías renovables y en el espacio de la COP mencionaron que se tienen que triplicar la inversión, ¿no? En la línea a nivel global. Entonces, Perú no llega ni al 5% en lo que es la promoción de energías renovables, pese a que su meta estaba planteada en un 20%, ¿no? Y ahora más todavía con estas metas globales. Entonces, desde políticas públicas todavía no tenemos una política pública nacional, sabemos que hay una en proceso, que incluso el BID está apoyando en su construcción, pero esta tiene que ser reforzada y tomada en serio en el sentido no solamente para cumplir como punto de partida, sino también que realmente sea un nuevo enfoque de replantear nuestras fuentes de energía, ¿no? Y con relación al gas, es un punto importante también de mencionar, el Perú tiene una importante extracción de gas que es exportada, ¿no? Y con esta expectativa, se está moviendo en la región de Madre de Dios estos corredores gasíferos, ¿no? Con la ilusión, y lo planteamos así, de gas para las regiones y las localidades, cuando esta promesa, esta propuesta no ha sido cumplida después de 20 años en Cusco, ¿no? Cusco tiene, se extrae gas desde las entrañas de las comunidades nativas, pero estas no tienen acceso al gas de manera directa, ¿no? En este aspecto, y ellos han también alertado de esta situación, tanto de la región de Cusco y Madre de Dios, pueblos indígenas han alertado de este caso de estas propuestas hacia el futuro de traer gas, de promover más lo que es extracción de hidrocarburos y gas en esta línea, cuando van no solamente en contra de los compromisos internacionales, las nuevas metas, sino también que cuánto esto ha generado en beneficio local, no solo en términos de dinero, sino en cerrar brechas de educación, de salud y acceso a energía, ¿no? Entonces, con estas ideas puestas, Parece que se interrumpió. Sí, si puedes seguir, señalabas de que con estas ideas, etcétera, y se quedó tu intervención. Adelante, Iris, para que completes tu idea. sí,
En la parte final mencionábamos que es muy importante repensar en nuestras fuentes de energía y justo tomábamos el ejemplo de la continuada extracción de gas, no solamente en la región de Cusco, sino que quieren ampliarse a Madre de Dios con nuevos lotes gasíferos, no hidrocarburos, y que en la región de Cusco pueblos indígenas han advertido que ellos, por ejemplo, no tienen acceso a este gas de manera directa, y con esta ilusión pensada por ejemplo, en este corredor gasífero hacia Madre de Dios, sería una situación similar, ¿no? Entonces, pensando en la nueva meta global, pero sobre todo en la necesidad de repensar nuestras fuentes de energía, es muy importante trabajar en la línea de transición energética, energías renovables, pero de manera justa, con una política pública pensada en serio, de manera participativa también con ese enfoque. Gracias, Iris. Adelante, Patri, para tus preguntas. Sí, o sea, vamos al tema de las medidas de emergencia climática, ¿no? El gobierno eh, en enero del 2022 dictó unas medidas, declaró la emergencia climática en el Perú y en el artículo 3 se establecían unas 24 medidas urgentes para el tema de la emergencia climática, ¿no? Y solamente se han cumplido dos y el plazo se venció en octubre de, del 2022, o sea que ya ha pasado más de un año sin que se hayan cumplido la gran cantidad de estas medidas, solamente se cumplieron dos. Entonces, aquí la pregunta para Stephanie es, ¿por qué no se ha avanzado en la aplicación de estas medidas, en especial el impuesto al carbono y lo que son los incentivos tributarios para la electromovilidad, para vehículos eléctricos? Y la otra pregunta sería, ¿estas medidas que se dictaron son suficientes o necesitamos más medidas de emergencia? Bueno, para mí es muy claro y parecerá repetitivo. Si bien el MINAM ha estado trabajando en las medidas de adaptación y entiendo también de que existen estas medidas de emergencia climática, la vez que lo he podido ver o al menos entender un poco, la verdad, entiendo que es justamente por la crisis política como tal que estamos viviendo. De hecho, hace un ratito me enteré de que quieren vacar a la presidenta porque ha dejado el despacho presidencial sin encargo a nadie. Lastimosamente, la crisis política en el país es es algo que nos ha estado afectando ya hace muchos años y se puede ver en las medidas, ¿no? Entiendo también de que dentro de las diferentes comisiones que son parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático, y también desde las juventudes, están como que haciendo hincapié en las agendas y por ende también como que presionando en estas acciones. No hay respuestas. Entonces, al menos yo como joven y siendo parte de un colectivo que está más allá del MINAM y o sea, que ve más allá del MINAM, entonces yo la verdad no sabría responder, no sé si Iris lo entiende mejor, pero para mí es eso. O sea, la crisis política nos arrastra y hace de que el cambio climático no sea un tema muy importante cuando tenemos fenómeno del Niño en el norte y sequía en el sur. Entonces, bueno, eso es lo que al parecer, esa es mi opinión. Gracias, Stephanie. Sobre todo valoramos mucho tu sinceridad pues, y tu honestidad para decir estas cosas que a veces, digamos, muchos de nuestros líderes políticos no son capaces de decir, ¿no? Y eso creo que hay que afrontarlo. Bueno, finalmente una pregunta última para Iris. En este tema de las medidas de emergencia climática que preguntaba Patricia, ¿cómo promover la igualdad de condiciones para las energías renovables? Pareciera que hubiera alguna, digamos, preferencia hacia, obviamente, las energías basadas en combustibles fósiles, ¿no es cierto? Y cómo lograr también este tema de la titulación de las comunidades nativas, ¿no? Que es un tema en el cual ustedes trabajan.
¿Cuál es la importancia, además, ya como un marco general, como para que puedas terminar tu intervención, cuál es la importancia de la aprobación de una estrategia nacional de cambio climático al 2050 en el Perú? ¿Hay suficientes condiciones? ¿Están los actores alineados en esta, digamos, estrategia nacional de cambio climático? ¿O sigue de repente siendo un tema muy particular, muy sectorial, que solamente interesa a unos, o también para la foto en las futuras COP, ¿no? Y no para cumplir realmente los Ah, compromisos. sí, Adelante, Iris. perdón que interrumpa un ratito. Las tres cosas que ha mencionado Iván son precisamente otras de las medidas de emergencia climática que tendrían que haberse cumplido y que están pendientes: la estrategia, la titulación de comunidades y las energías renovables para las subastas de energía, ¿no? De acuerdo. Justamente por eso le preguntábamos a Iris y qué opina sobre esto. Siento, bueno, todos sentimos un poco de decepción y de escepticismo, pero también nos alegra, ¿sabes lo que nos alegra, Patti? Que haya personas jóvenes que están comprometidas con estos temas, como nuestras invitadas, como Iris y Stephanie. Eso nos parece muy valioso porque nos da perspectiva de futuro. No sé si estaremos al 2050, pero debería de ser un mundo y un país mejor que este, y ustedes seguro que van a estar ahí. Adelante, Iris. Sí, sí, por supuesto, y justo quiero hacer mención que ha habido una importante participación de jóvenes en la COP en Dubái. Es cierto, es un espacio sí político, justo Stephanie mencionaba una realidad, es que el Perú no tiene una fuerza en la negociación y de hecho lamentablemente con relación a Brasil, a la Colombia, que han tenido una participación activa, algunos que han sido aplaudidas y otras no tanto, porque por ejemplo Brasil no se adhirió al Tratado de Libre de No Proliferación de Combustibles Fósiles, y siendo el host de la siguiente COP en el 2025, pero más bien sí se sumó a la OPEP, ¿no? Estas ironías que se mantienen. Y de otro lado, Colombia sí se ha sumado en este espacio de este tratado de no proliferación de combustibles fósiles y además es el hospedador de la siguiente COP en biodiversidad, ¿no? Entonces, de hecho que son pasos importantes, son al menos muestras políticas y el Perú no ha estado en en estos diálogos o visibilizando estos aportes también. Y bueno, tenemos en cuenta el contexto político. Recordemos que precisamente en estos días la ministra fue interpelada, ¿no? Y por temas también importantes en el Congreso. Entonces, ¿qué hacer con la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Y como bien lo mencionaba Patricia, es parte de esta declaratoria de emergencia, ¿no? Que está pendiente en muchos de sus aspectos y que, si bien es cierto, esta estrategia hacia el 2050 ya estaba siendo elaborada, ha sido participativa, por el tiempo en que se ha demorado en aprobarla, se tiene que ser actualizada otra vez porque tenemos un nuevo marco en el contexto global, metas importantes que hacer y de alguna manera tiene que ir actualizándose esta estrategia para el futuro. Y eso también tiene que ver con una participación sectorial. Bien lo has mencionado, Iván, no es suficiente el Ministerio del Ambiente para ello. En la COP, muchos han mencionado, debieron estar, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, que por cierto fueron, pero para un side event dentro del pabellón Perú, pero no para el espacio de la negociación, ¿no? Porque el cambio climático tiene que ver con financiamiento, con acciones y decisión de políticas públicas, ¿no? El Entonces, Ministerio de Energía y Minas creo que nunca ha ido a una COP. no ha ido, no ha ido. Entonces, es ahora parte y necesita ser parte también de estos procesos de política pública, si no va a ser un espacio ausente, pero que toma decisiones, ¿no? Y vamos a tener estas ironías hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, el Perú está promoviendo a través de Perú Petro alrededor de 21 lotes petroleros y 12 de ellos están en la Amazonía peruana, ¿no? Superpuestos a territorios indígenas, cercanos a áreas naturales protegidas, ¿no? Incluso en la región de Madre de Dios nos llama la atención que uno está superpuesto completamente a una reserva indígena, ¿no? Entonces, frente a este texto global, ¿cuál es la coherencia? Y de ahí es que reconocemos también frustración también, y desde muchas plataformas de sociedad civil para el mismo de cumplimiento, ¿no? De la COP. También los jóvenes han planteado incluso acudir a esa corte también para identificar el enfoque de derechos humanos sobre el mecanismo de cambio climático, ¿no? Que también debería ser involucrado y está siendo ausente. Entonces, tenemos una larga brecha también para promover esta línea de energías renovables, pero que se ajusta. Y ahí un paso importante es la titulación de las comunidades nativas. Pasan 20 años y no se logra titular con las comunidades.
¿no? Están siendo invadidas, ocupadas, actualmente muchos han denunciado estos casos y están siendo también afectados los defensores ambientales, ¿no? Entonces es momento ya que estos cambios y cumplimientos no solamente sean por compromisos internacionales, como bien lo han mencionado, el Perú viene sufriendo los impactos del cambio climático, el fenómeno del niño, la niña, las sequías, el estrés hídrico. Entonces esto nos llama a la acción, ¿no? Más allá de compromisos, es porque es por supervivencia de todos y todas los peruanos. Muchísimas gracias, Iris. Creo que nos queda todavía un pequeño mensaje, digamos, de esperanza. Y más bien quisiéramos, antes de terminar, invitar a Patti para que pueda también hacer su reflexión final acerca de, bueno, de lo que pasó en la COP, de las opiniones, por supuesto, de nuestras invitadas, Iris y Stephanie, y por supuesto de su visión también sobre el futuro de los temas vinculados al cambio climático y a la COP. Sí, bueno, creo que es muy claro para nuestras invitadas que agradecemos mucho su presencia. El tema de la transición energética justa. El Perú tiene que migrar a nuevas formas de energía y a nuevas maneras de usar la energía. Y queda también bien claro que el Perú necesita invertir mucho en ciencia y tecnología para no ser un simple exportador de materias primas, de forma que toda la innovación tecnológica que esta transición energética implica pueda ser aprovechada de una manera beneficiosa para el Perú. Y queda claro también que la deforestación de la Amazonía es el tema más alarmante en lo que significa emisión de gases, y que el Perú tiene que tomar más en serio esto. Definitivamente estamos yendo contra el tráfico, y ir contra el tráfico cuando el mundo está empezando, como dice Naciones Unidas, el principio, el fin de los combustibles fósiles. Nosotros estamos tratando de adjudicar lotes de petróleo, lotes gasíferos en el medio de la Amazonía, en las comunidades nativas, cerca de áreas protegidas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queda hacer? Creo que es fundamental que los jóvenes puedan colaborar con los viejos como nosotros en hacer un frente común para eh, luchar por un futuro que sea mucho mejor. El asunto es que me da la impresión que nosotros tenemos que estar haciendo todo lo posible para que las emisiones de gases en el Perú sean lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, pero a su vez tenemos que estar preparados para lo máximo de cambio climático de 4 grados, porque el Acuerdo de París dice no debemos pasar los 2 grados de elevación de temperatura promedio mundial, pero tenemos como Perú que estar preparados para 4 o 5 grados, porque no sabemos al final qué es lo que va a pasar y somos un país muy vulnerable. Así que tenemos que, desde la sociedad civil, avanzar en exigir el cumplimiento, por lo menos, de las medidas de emergencia climática, de las tareas que vienen por la COP, en lo que es la energía renovable y lo que es el control de la deforestación con toda seriedad, ¿no? Creo que definitivamente me quedo con el sabor de lo que Iván ha comentado, que es muy estimulante para nosotros los viejos ver que hay gente como Stephanie, como Iris, jóvenes que están en, en todo el tema y con mucha claridad, y les agradecemos muchísimo su presencia aquí. No sé si ellas quieren hacer un comentario adicional o qué dices tú, Iván, tú sabes. No, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, Patricia. Yo creo que y también les agradecemos a Stephanie, que además desde Puno, desde una región muy querida para todos, con tanta tradición y con tantas potencialidades, nos está hablando la juventud puneña, nada menos. Y por supuesto a Iris por su presencia.
Y bueno, estamos como en todos estos programas, el tiempo es tirano. Te quiero agradecer, Pati, también por haber compartido este espacio. Seguro que el próximo viernes vamos a estar con nuestra amiga Inés. Y sin duda, el tema del cambio climático y cómo afrontarlo de manera colectiva, desde abajo hacia arriba, con las comunidades, buscando, digamos, los mecanismos de adaptación que la agricultura y los acuerdos sobre, digamos, el sector agroalimentario como una salida. El director mundial de la FAO señalaba que los sistemas agroalimentarios eran una posibilidad contra el cambio climático, pero también, por supuesto, están siendo afectados por el mismo. Los problemas de productividad, de rendimiento de los productos y también, digamos, los temas de el aporte que puede tener una agricultura con sistemas agroforestales puede ser muy promisorio, ¿no? Y creo que todos los esfuerzos que se hagan en el sentido, incluyendo lo que tú mencionabas, de incluir, de poner muchos esfuerzos en investigación, en desarrollo, para mantenernos la riqueza de nuestra biodiversidad, la riqueza de nuestros bosques, que somos pues un país que tiene, si bien es cierto, somos uno de los países más vulnerables, ¿no es cierto? También tenemos esta mega biodiversidad, recursos, digamos, acuíferos, etcétera, que podemos poner en función del mundo. Entonces, el próximo viernes vamos a estar como todos, nuevamente, muchas gracias, Estefan, muchas gracias, Iris, unas dobles gracias a Patricia por su participación, y el próximo viernes estaremos a las 7 de la noche, como siempre, en Calidad de Negocios. Muchísimas Y gracias. triple gracias para ti, Iván. No, con mucho gusto. Gracias también a la presencia de Fernando Villarán y Lorenzo. Lorenzo es un gran líder del movimiento cafetalero y Fernando, pues por supuesto, es un promotor del emprendimiento, de la innovación y de la tecnología. Así que muchas gracias también a ellos por estar presentes con nosotros, calladitos, pero han estado presentes ahí. Gracias. Hasta la próxima, hasta el próximo viernes. Sí, aquí. Chao. Gracias.